decide y decidió concesionar, es decir, entregarle a terceros el derecho a explotar lo que había abajo, el subsuelo. Y hay que decir a estas alturas que se hizo muy mal todo ese proceso. Se hizo muy mal, pero lamentablemente ya se hizo. Y es un proceso que difícilmente podría ser revisado, pero debió hacerse de otra manera. Debió reconocerse, por ejemplo, el derecho prioritario de quienes vivían sobre un territorio, sobre lo que hay debajo de él. Porque estamos hablando de 500.000 de personas, ¿ah? 500.000 de personas, y creo que me estoy quedando corto con la cifra. 500.000 de personas que hoy en el Perú están trabajando, explotando el mineral en condiciones de mineros en proceso de formalización. Y que están generando más de 4.000 millones de dólares, y me quedo corto con esa cifra. Aproximadamente la mitad de ellos están procesando su mineral a través de plantas que están por todo el país y emiten facturas y tienen un nivel de formalización por lo menos a ese nivel, aunque no han logrado consolidar o formalizar de una manera definitiva su situación. Y estamos hablando, por lo tanto, de fácilmente entre 2 y 2 millones de personas que están dependiendo de esa actividad en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ya no valen los reinfo, o decir, como hay una campaña feroz, que hay que decirlo claramente, es auspiciada por la Sociedad Nacional de Minería, donde lo que dicen es que hay un signo igual. Es decir, el reinfo está sirviendo de cobertura para mineros que se dicen informales cuando en realidad son ilegales, y cuando en realidad son la cobertura para los delincuentes. Y que los explosivos que ellos adquieren para la explotación minera terminan en manos de delincuentes extorsionadores. Es decir, reinfo, en resumen, igual a delincuentes. Y crear un clima en la opinión pública permisivo con respecto a algo que alguna gente pretende. Que el 1 de enero toda esta gente sea ilegal y simplemente se les saca a balazos de los lugares donde están. ¿Y por qué es tan complicado resolver el asunto? Porque acá hay un asunto, un tema de fondo que es necesario entender y enfrentar con la mayor responsabilidad. En el Perú, según la Constitución, el dueño del suelo es quien tiene la propiedad inscrita en registros públicos sobre ese territorio, pero el subsuelo es del Estado peruano. Es decir, todo lo que hay debajo del suelo es propiedad y titularidad del Estado peruano. Y el Estado peruano decide y decidió concesionar, es decir, entregarle a terceros el derecho a explotar lo que había abajo, el subsuelo. Y hay que decir a estas alturas que se hizo muy mal todo ese proceso. Se hizo muy mal, pero lamentablemente ya se hizo. Y es un proceso que difícilmente podría ser revisado, pero debió hacerse de otra manera. Debió reconocerse, por ejemplo, el derecho prioritario de quienes vivían sobre un territorio, sobre lo que hay debajo de él. Y nos hubiéramos evitado los conflictos entre gente que tiene los derechos del subsuelo, que está enfrentada a la gente que vive arriba, para realizar las explotaciones mineras. Pudimos haber hecho las cosas de otra manera, no se hicieron. Pero lo real es que al final de la historia hay 19 millones de hectáreas que están concesionadas hoy en el Perú, 19 millones de hectáreas, donde hay desde pequeños concesionarios hasta grandes, pero la verdad es que los más grandes territorios concesionados, pero sobre todo los más ricos, están en manos de no más de 20 grupos familiares y empresas. Y esto ocurre en zonas como, por ejemplo, Patás, donde existe la mina Poderosa. Entiendo que Poderosa tiene concesionadas 114.000 hectáreas. Es decir, tiene derecho de explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos territorios que están concesionados a grupos familiares o empresas, están operando los mineros informales. Entonces, la pregunta, ¿no es posible de manera razonable, sensata, inteligente, entenderse? Lograr fórmulas de solución que permitan que ocurra lo que a todos los peruanos nos interesa, que ese mineral se saque usando procedimientos, por supuesto, modernos, respetuosos del medio ambiente, de los derechos laborales, sin usar materiales que puedan ser tóxicos o contaminantes, y que todo eso sea un proceso absolutamente controlado y que pueda ser trazable